El acta de la sesión número 6 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 7 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido únicamente el reemplazo permanente de la diputada señora Francesca Muñoz por el diputado señor Cristóbal Urristecoechea. Eso es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretario. La presente sesión tiene el propósito de recibir a la señora Paulina Rodríguez, jefa nacional del Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el señor Ángel Valencia, abogado, ex fiscal, quienes expondrán al tenor de la materia contenida en el mandato. Primero, perdón, se ofrece la palabra en varios. Diputado, diputada. No. Ya, a ver, primero la bienvenida está Paulina, ¿no es cierto? Sí. Dar la bienvenida a Paulina Rodríguez, a la abogada penalista también Ángel Valencia. Paulina Rodríguez es jefa del programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y la invitamos principalmente por el rol de las víctimas en el caso de las libertades condicionales y cómo la revictimización es un tema, sobre todo cuando se liberan los internos o bien en su participación en el proceso de solicitudes de libertades condicionales, y cómo obviamente esto las afecta a ellas y la participación que tienen, y principalmente lo que hay que perfeccionar en nuestra legislación para que tengan más visibilidad en nuestro sistema procesal penal y también obviamente en el momento de la ejecución de la pena cuando se pide la libertad condicional, y también obviamente la experiencia que ha tenido a cargo de este programa, que además está tramitándose un proyecto de la Defensoría de las Víctimas que esperamos también que prontamente poder sacarlo en la Cámara de Diputados, y que tiene directa también incidencia en la materia de esta comisión, porque viene a perfeccionar programas y a transformarlo en una institución que va a conformar conjuntamente con la Corporación de Asistencia Judicial y otras temáticas. Así que dejo con la palabra a Paulina Rodríguez para que nos pueda exponer. Muchas gracias, Paulina. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes. Enviamos una minuta a través del conducto regular y justamente nos convoca en esta oportunidad porque nosotros trabajamos justamente con lo que es victimización en el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En este sentido, es importante aclarar que en el proceso que tiene que ver con las libertades condicionales, nosotros y otras instituciones del Estado quedamos fuera de este proceso porque ya, ¿no es cierto?, hay una condena ejecutorial. Por lo tanto, no somos partes intervinientes en este caso. Sin embargo, pese a eso, sí nos toca ver lo que señalaba usted, presidente, que tiene que ver justamente con la victimización secundaria en muchos casos, o revictimización, que tiene que ver con lo que nosotros justamente trabajamos con las víctimas. Nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, con poder superar las consecuencias negativas de lo que significa haber sido víctima de un delito. Nosotros trabajamos con el trauma de haber sido víctima de un delito, y en este sentido trabajamos en lo psicosocial y también en lo jurídico, ya que pensamos, ¿no es cierto?, que a través de un modelo integral es la forma en la cual vamos a poder ayudar a la víctima a poder superar este trauma en cierto sentido, ¿no es cierto?, los distintos niveles, trabajándolo en conjunto a partir de las necesidades de la víctima. Sin embargo, ¿qué ocurre, no es cierto? Estos son procesos largos, ¿no es cierto?, que tienen que ver muchas veces con el acompañamiento de los procesos jurídicos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con también algo sumamente relevante, que es entregarle la información a la víctima como parte de los derechos que le conceden a la víctima, de poder conocer todo el proceso, que muchas veces es bastante largo, bastante enredoso, y no muy fácil de entender por qué se dan ciertos procesos, por qué se dan ciertas garantías o ciertas, vistos desde la víctima como ciertos privilegios, ¿no es cierto?, del proceso, y cuesta entenderlos por parte de la víctima, entendiendo, ¿no es cierto?, que hay una legislatura. Sin embargo, la víctima que viene con un trauma, obviamente, por la situación que ocurrió, no necesariamente va a entenderlo y va a poder acogerlo. Esto en una primera etapa. Sin embargo, lo que ocurre posterior, ¿no es cierto?,
que esto luego de unos años, porque como bien decía, los procesos son largos, ocurre que cuando se conceden estos beneficios, se vuelve a generar muchas veces en la víctima cierta sintomatología asociada al delito. Entonces, lo que ya cree que se pudiese haber trabajado en reparación, vuelve a generar nuevamente sintomatología. Sin embargo, ¿qué pasa en estas situaciones? Nosotros, como programa de apoyo a víctimas, no tenemos, y las otras instituciones que han sido intervinientes en el proceso, de parte de la víctima, no tienen parte en esta situación, sino más bien a menos que la víctima lo requiera y se acerque a nuestra institución, ¿no es cierto? Es la única forma que nosotros tenemos de enterarnos de aquella situación. Por el contrario, ¿no es cierto? Ocurre que muchas veces se entera cuando son situaciones dependiendo del delito, si tiene que ver con el círculo cercano o por otras situaciones, la persona víctima se entera de aquello y ahí, como bien decía, hay sintomatología que vuelve y que se le hace necesario poder, ¿no es cierto?, volver a ciertos procesos, sobre todo los procesos psicológicos en el ámbito de reparación. Sin embargo, como señalaba, la única forma de enterarnos nosotros es a través de la víctima. Por lo tanto, en esta última parte, ¿no es cierto?, que señalamos donde ya hay una condena ejecutoriada, lamentablemente los intervinientes no tienen parte en este proceso. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra visión desde el programa de apoyo a víctimas? Tiene que ver con justamente, como usted señalaba, presidente, tiene que ver con cambios en la norma, tiene que ver con poder, cómo pensar, ¿no es cierto?, en este último proceso, en esta última etapa, de poder acceder a ciertos derechos de la víctima, porque los derechos, no es que se falte a los derechos de la víctima, sino que no está contemplado en el proceso de condena que le asistan derechos a la víctima, entendiendo que ya se cerró un proceso. Por lo tanto, por ejemplo, ni siquiera el derecho a ser oído, que es un derecho que tiene la víctima durante todo el proceso de investigación, ¿no es cierto?, aquí tampoco existe. Por lo tanto, nadie le va a preguntar a la víctima, ¿no es cierto?, cuál es su opinión, si está de acuerdo o no de este beneficio, así como tampoco las instituciones intervinientes. Entonces, lo que nosotros visualizamos es quizás en esta última etapa poder efectivamente vincular alguna relación en el caso de que en una determinada situación hayan habido organismos del Estado que hayan tenido que ver con un caso en particular, pudiesen informarse de las situaciones, de las libertades condicionales de algún determinado caso. Esa sería como una alternativa de la cual efectivamente instituciones como la nuestra, o instituciones en lo que se dice específicamente, ¿no es cierto?, el informe y en lo que se señala en los antecedentes, se habla mucho, ¿no es cierto?, en relación a las víctimas cuando son NNA, siempre va a haber una institución del Estado que va a estar vinculante. Por lo tanto, en esos casos, en el proceso, si se agregara en el proceso de libertad condicional, al menos la información, si es que hubo un órgano del Estado interviniente, ya se podría avanzar en poder, ¿no es cierto?, a través de él, poder llegar a esa víctima, poder explicar este proceso, porque uno de los derechos fundamentales de la víctima es poder conocer el proceso, el derecho a la información, algo que es sumamente relevante y que no necesariamente tiene que ver, tiene que ver con el acceso a la justicia, pero no necesariamente tiene que ver con que esté conforme o no esté conforme, pero sí tiene que ver en que conozca el proceso y conozca y tenga la información completa de lo que está una determinada causa. En este sentido, si los organismos del Estado que fueron intervinientes tuvieran un vínculo en esta etapa final, en el caso que exista una libertad condicional, sí sería algo que involucraría de todas formas a la víctima en un proceso ya de condena existente. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a lo que dice, lo que mencionaba, ¿no es cierto?, respecto a los requisitos y que le asisten en relación a las condiciones de las libertades condicionales. No es una materia nuestra, ¿no es cierto?, ni tiene que ver con una materia nuestra, pero sí es algo que se visualiza por parte de las víctimas, tiene que ver con sensaciones, tiene que ver con no entender muchas veces los procesos de por qué ocurren, de por qué se conceden estas ciertas garantías, pese a que hay antecedentes suficientes, al menos a la vista, de que esto no debió haber sido así. El caso emblemático y
que se señalaban, ¿no es cierto?, en los antecedentes, como es el caso de Ámbar, ¿no es cierto?, donde se señala efectivamente qué ocurrió ahí, porque en el fondo se concede se conceden, ¿no es cierto?, ciertas garantías habiendo antecedentes y condiciones y requisitos que uno a simple vista, obviamente hay que entrar a analizar y estudiar, pero que a simple vista uno pudiese no considerarlo de que se hubiese otorgado de esa manera. Por lo tanto, nosotros desde la víctima visualizamos dos ejes fundamentales en los cuales se pudiese realizar algún trabajo que tiene que ver con efectivamente las condiciones y requisitos que se relacionan con las libertades condicionales, pero también con el vínculo o los derechos de la víctima en el proceso cuando ya hay una condena. Hoy día no existen tales derechos, por lo tanto sí se podría ampliar a existir, al menos cuando exista un organismo del Estado interviniente que pueda tener parte en este proceso donde hay una condena de libertad condicional. Eso, presidente. Muchas gracias, Paulina. Yo voy a dar la palabra por una ronda de preguntas, pero me parece que es más conveniente que exponga a Ángel, que no sé si justo se salió, Valencia, ahí está, que exponga a Ángel y después dejamos una ronda final para que los diputados, si es que estiman conveniente, puedan preguntar y podamos hacerlo un poquito más ordenado. Así que dejo la palabra al abogado penalista, también ex fiscal Ángel Valencia, que también participó a propósito de la acusación constitucional contra la ministra Donoso, por lo tanto, él conoce muy de cerca lo que pasó con Hugo Bustamante y cómo está funcionando las libertades, el otorgamiento de las libertades condicionales, también a propósito, obviamente, de su rol de ex fiscal. Así que dejo la palabra a Ángel Valencia. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, miembros y miembros de esta honorable comisión. Acabo de tener un pequeño inconveniente porque justo tuve que apagar la cámara porque se quemó una ampollita. Entonces quizá quedo en penumbra mientras intervengo, así que les ruego que me disculpen si en algún momento empiezo a oscurecerme en el lugar donde estoy. Voy a tratar de ser breve para aprovechar la luz con la que cuento. En primer lugar, agradecer la invitación a esta comisión y agradezco la invitación. Soy abogado, soy solo abogado. Efectivamente fui fiscal, tengo un máster de litigación y los problemas relacionados con la protección de víctimas, de niños víctimas de delitos graves de esta naturaleza son mucho más amplios y mucho más complejos que lo que dice en relación con la existencia de un procedimiento. Como todos los problemas que tienen que ver con la seguridad pública, igual que los problemas de salud pública, no tienen solo que ver con la mejora de un procedimiento, están relacionados también con recursos para controlar las medidas en su favor, etc. Pero muchas de esas medidas culturales escapan a mi especialidad. Voy a hacer referencia principalmente a los aspectos jurídicos y aquellos asuntos en los cuales efectivamente ha habido una omisión o había incumplimiento de deberes, en mi opinión, por parte del Estado de Chile, y en los que creo que efectivamente podrían eventualmente sacarse conclusiones a partir del caso de Ámbar Cornejo y de otras víctimas, para que en lo sucesivo ya no ocurran y pudieran eventualmente enmendarse esas situaciones. Y sobre el particular quisiera partir haciendo, la exposición haciendo mención a algo que ya señalé en la comisión que señala el señor presidente, pero que creo que es oportuno también recordar porque es el contexto constitucional y de tratados internacionales en materia de derechos humanos en lo que se encuentra este problema. En primer lugar, recordar que aunque suene paradójico, yo sé que estamos hablando acerca de la protección de los niños, de las niñas y niñas víctimas de delitos graves, que así como efectivamente existiría un derecho a la seguridad ciudadana que puede recogerse de los tratados internacionales, también existe un derecho a la reinserción social, y es importante aquello tenerlo claro para ver de qué manera puede compatibilizarse ese derecho humano, reconocido en los tratados internacionales, en materia de reinserción social, con el derecho a la seguridad ciudadana, y qué es lo que se puede entender por derecho a la seguridad ciudadana en materia internacional y en consecuencia ser obligatorio para el Estado de Chile. Como todos sabemos, la Constitución establece en el artículo 5 como limitación al ejercicio de la soberanía, es decir, como limitación al ejercicio, a la actividad de esa honorable comisión y del Congreso Nacional, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la persona humana. Y es deber de todos los órganos del Estado respetar y promover esos derechos.
Bueno, el artículo 10, número 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho a la reinserción social y establece expresamente en su artículo 10, número 3, que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. En un sentido similar, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es Pacto de San José de Costa Rica, también vigente en Chile, establece en su artículo 5 el derecho a la integridad personal, y dentro del derecho a la integridad personal, en su número 6, establece expresamente como obligación del Estado de Chile que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Entonces, lo que encontramos detrás de aquello es una suerte de noción de tratamiento, ¿no? De tratamiento a los internos, tratamiento a los sentenciados, y que evidentemente entra en colisión manifiesta con la situación del sistema carcelario nacional. Creo que sobre el punto de un diagnóstico bastante compartido no es necesario entrar sobre el particular. Ahora, respecto del sistema carcelario, existen también otras normas internacionales sobre las que no quisiera profundizar, lo que se refiere al tratamiento o al control de la ejecución penal. Están las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad. En el sistema americano de derechos humanos encontramos también los principios y buenas prácticas sobre protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Entonces, todos esos instrumentos coinciden en que la ejecución penal, la ejecución de las condenas, debe tener como principio de orientación la readaptación del condenado. Ahora, la ley chilena no define qué es lo que se entiende por reinserción social. Pareciera de las publicaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que el Estado concibe la reinserción social como la plena integración en la sociedad de una persona que ha infringido la ley. Por otra parte, el artículo 1 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios señala que esa actividad, la internación carcelaria, tendrá como finalidad primordial tanto la atención, la custodia y la asistencia de detenidos, es decir, que los detenidos no se arranquen, básicamente que se mantengan enjaulados, porque la cárcel no es otra cosa que aquello, como también la acción educativa, si ese reglamento, necesaria para la reinserción social de los sentenciados. Y ese objetivo tiene directa relación con evitar la reincidencia, es decir, cuando hablamos de reinserción, y aquí empezó entonces a ingresar a la protección de los niños y niñas víctimas de delitos graves, cuando hablamos de reinserción, de lo que estamos hablando principalmente es de evitar reincidencia. No solo que el sentenciado vuelva al medio libre con habilidades o con los medios necesarios para poder desarrollarse libremente y no volver a delinquir, sino que también para proteger a las víctimas. Así, por ejemplo, el mismo reglamento el mismo reglamento penitenciario dice que uno de los principios organizacionales de esos establecimientos es el desarrollo de actividades y acciones tendientes a la reinserción social y disminución del compromiso delictivo de los condenados. Entonces tenemos por una parte este derecho a la reinserción social. Sin embargo, al mismo nivel existe el derecho a la seguridad ciudadana, que tiene que compatibilizarse con este derecho a la reinserción social. Son ambos derechos que están a un mismo nivel y que el legislador y que los gobiernos, los estados en general, tienen que adoptar medidas que permitan a ambos ser compatibles y desarrollarse. Derechos que evidentemente entran en colisión, como todos podemos saber, ese es el objeto de esta comisión, es una obviedad. Este derecho a la seguridad ciudadana nace, y esto es una afirmación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es mía, es una afirmación de la Comisión Interamericana, en virtud de una interpretación sistemática tanto del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sumado al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como asimismo el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y particularmente la garantía por parte del Estado de ciertos derechos como la vida o la integridad personal, entre otros, cuando estos se ven afectados por acciones tipificadas en la ley. Entonces, así como la protección del derecho a la seguridad ciudadana legitima el poder punitivo del Estado, limitado por el derecho internacional de los derechos humanos, asimismo, una vía para su concreción es la reinserción social de las personas condenadas penalmente. La concreción de una reinserción social en el sistema penitenciario entonces se configura como una obligación del Estado en garantía del derecho a seguridad ciudadana. El derecho a reinserción y la forma como se hace cumplir o se asegura el derecho a reinserción social está íntimamente ligado entonces con la garantía del derecho a seguridad ciudadana de los ciudadanos. Hay un interés comprometido de la comunidad en la reinserción, no solo un interés individual del sentenciado, sino que también un interés de la comunidad en su conjunto. La reinserción cumple entonces con el objetivo de favorecer la integración del recluso y mejorar la seguridad pública.
no cabe duda, y ya te como he señalado y presumiendo, que ese derecho a reinserción social relacionado con la seguridad ciudadana, entonces, está indisolublemente ligado con el peligro de reincidencia y la responsabilidad del Estado de evitar la reincidencia, ¿ya? O prevenirla. Ahora, de ahí se desprende, tal como señalamos en la comisión a la que hacía alusión el señor presidente, que las comisiones de libertad condicional deben considerar el riesgo de reincidencia o reiteración de las personas condenadas postulantes a esas medidas. De otro modo, esa obligación no sería compatible ni con la ley chilena, el cumplimiento de la obligación o interpretarla de esa manera no es compatible ni con los tratados internacionales aplicables en Chile, ni con la ley chilena. O sea, si bien efectivamente el artículo segundo de ese decreto ley establece un conjunto de requisitos objetivos y señala que todo individuo condenado tendría derecho a que se le conceda su libertad condicional, no es menos cierto que el artículo tercero de ese mismo reglamento establece o dispone, contiene la frase que dice que dicha medida solo se les podrá conceder en la medida que cumplan con un conjunto de ciertos requisitos, es decir, se reconoce el derecho, pero en la medida que se cumplan con ciertos requisitos. ¿Eh? Por lo tanto, el legislador lo que habría establecido es una facultad para la comisión, facultad que debe ejercerse, vamos a ver, en base a qué criterio, y no un derecho de los sentenciados en la medida que solo estos cumplan ciertas condiciones objetivas. ¿Qué es lo que tendría que considerar entonces? ¿Qué es lo que deberían haber considerado las comisiones de libertad condicional? Si el legislador hubiera pretendido que ese beneficio se concediera solo considerando si se cumplían o no con requisitos objetivos que establece la ley, como los que establece el artículo segundo, la existencia de una comisión de 5 jueces, en la misma establecida por el mismo decreto, carecería de todo sentido y sería un trámite inútil. O sea, la medida de libertad condicional habría quedado firme con un mero certificado de gendarmería, y esos 5 jueces habrían actuado como una suerte de ministros de fe, sin tener nada más deber que verificar si se encuentra no cumpliendo con las firmas y con los requisitos formales de su certificado. En ese sentido, sería Gendarmería de Chile la que decretaría la medida o la que negaría esa medida o la rechazaría. Y la verdad es que eso no tiene ningún sentido y no es compatible con un Estado de Derecho, ¿eh? No se entendería tampoco para qué hay un informe previo del jefe de establecimiento penitenciario, si bastara entonces, si el informe sobre el riesgo de reincidencia no tuviera relevancia, entonces bastaría con un informe del Departamento de Estadísticas de cada recinto penitenciario para saber si una persona merece o no el derecho o es acreedora o no del derecho a libertad condicional. Esa explicación, la verdad, carece de sentido, ¿eh? Y tampoco lo tiene en consecuencia la afirmación de que esos informes no son vinculantes y basta con la revisión o el análisis de la existencia de ciertos requisitos objetivos. Quisiera detenerme sobre el particular. O sea, afirmar que es irrelevante el riesgo de reiteración o reincidencia y que no cabe valorar esa circunstancia a propósito del otorgamiento del beneficio de libertad condicional, atendido que los informes de gendarmería no serían vinculantes, es un intento de explicación bastante pobre y bastante insuficiente. ¿Ah? Hago esta afirmación porque ello implica, hay un salto lógico en ese razonamiento o en ese argumento que es absolutamente inaceptable. Por una parte, lo que se estaría diciendo es, bueno, primero, la ley exige un informe previo. Segundo, la ley establecería que no estoy obligado a fallar tal como recomienda ese informe. Tercero, en consecuencia, el informe es irrelevante y no tengo que hacerme cargo del informe. La verdad es que esa forma de razonamiento es bastante cercana, tal como lo manifesté en la comisión a la que asistió el señor presidente, es muy cercana a la admisión manifiesta del abandono de una función legal, desentenderse absolutamente el análisis de esos informes y desentenderse el riesgo de reincidencia. O sea, esos informes de gendarmería no son vinculantes ni obligatorios para la comisión precisamente porque existe una comisión que tiene que valorarlo. Y de otro modo, quien otorgaría el beneficio sería nuevamente gendarmería a través de ese informe y no la comisión, pensarlo de otra manera. Entonces, el deber de motivar esas decisiones era ineludible, el deber de analizar los informes era ineludible, y el único mecanismo confiable para proteger a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, del capricho, del prejuicio y de la arbitrariedad, es exigir a esas comisiones que fundaran sus decisiones. En ese sentido, insisto, un argumento de otra naturaleza es lo más cercano que conozco a un abandono de funciones. En síntesis, el decreto ley 321 nunca debió interpretarse en un sentido que permitiera a una comisión de esa naturaleza, sean esas decisiones administrativas o incluso jurisdiccionales, omitir los fundamentos de lo que resolvían y prescindir de los antecedentes relativos a la reinserción y el riesgo de reincidencia proporcionados por organismos técnicos. O sea, que no sean vinculantes no puede interpretarse en el sentido que quien decida esté autorizado
para no hacerse cargo de su contenido y análisis y incorporar ese antecedente como fundamento de su decisión. Sin embargo, dijimos que existe un derecho a la reinserción social. O sea, el derecho a la reinserción social sigue existiendo y tenemos que buscar algún mecanismo que lo haga compatible con el derecho a la seguridad ciudadana. Desde ya quisiera anticipar algo que resulta evidente y que trasuntan muchas intervenciones, estoy seguro, que se han hecho ante esta comisión y la que la colega que me acaba de preceder también transparentó, que este derecho o la posibilidad más bien de recuperar la libertad de forma anticipada, incluso aunque sea por la vía de la sustitución de la pena, entra en conflicto con con principios generales del derecho, de nuestro ordenamiento. El principio de igualdad ante la ley es evidente, y el principio de legalidad de la pena. El principio de igualdad ante la ley, pues resulta que hay personas que han sido condenadas por el mismo delito, de la misma gravedad, algunos recuperan la libertad de forma anticipada y otros no, dependiendo de la comisión en la que cayeron, dependiendo de la integración, etcétera. Hay una colisión evidente con el principio de igualdad ante la ley. También existe una colisión con el principio de legalidad ante la pena. Se supone que en nuestro sistema las penas asignadas a los delitos son aquellas que se establecen en las leyes. Sin embargo, una persona que ha sido sentenciada a una determinada pena, después llega una comisión y le rebaja esa pena. Nosotros tenemos conflictos de esa naturaleza en distintos ámbitos. Tenemos conflictos de esa naturaleza en causas de derechos humanos, tenemos conflictos de esa naturaleza en causas de delitos graves contra niños y niñas y adolescentes, de distinto tipo, ¿ya? En los cuales resulta manifiesto que por una parte existe la expectativa de la comunidad de que las personas que han sido condenadas cumplan la pena que le impusieron los tribunales, y por otra parte existen condiciones que señalan que resulta más conveniente para la comunidad que cumpla una pena inferior. Y a veces hay personas que se encuentran en la misma situación, las penas se las rebajan y otras no. O sea, la colisión con el principio de igualdad ante la ley y la colisión con el principio de legalidad ante la pena es evidente. Sin embargo, hay intereses sociales, hay un interés de la comunidad relacionado con esta posibilidad de reducir pena y de permitir la reincorporación del sentenciado a la comunidad. Algunas son bastante evidentes, estoy seguro que ustedes las han escuchado más de alguna vez, que la cárcel produce un efecto de contagio criminógeno no deseado, es decir, que a veces lamentablemente las personas que han cometido un primer delito entran a la cárcel y están peor, porque han establecido vínculos con delincuentes, han aprendido a cometer otros delitos, perdieron toda capacidad de insertarse en el mundo laboral, se produce un efecto criminógeno. También sabemos que el buen comportamiento en los recintos penitenciarios y la posibilidad de reducir condena como consecuencia de ese buen comportamiento contribuye a menores niveles de violencia y a un mejor ambiente al interior de las cárceles. O sea, permitir que si un preso se porta mejor, tenga ningún incentivo relacionado con salir antes o permitirle alguna salida dominical, contribuye a mantener un buen ambiente. Y hay un interés y se delinque menos adentro de la cárcel y protege a los sentenciados que se encuentran en su interior. Sabemos también que en los casos en los cuales la drogadicción ha sido la causa principal de la conducta delictiva y una persona ha sido condenada a un delito, ha sido condenada por la comisión de un delito que ha cometido para drogarse, es altamente probable que esa persona, si se rehabilita y se trata al interior de una cárcel, esté en condiciones de reincorporarse a la sociedad y llevar una vida sana y plenamente incorporada y desarrollarse como ser humano, ¿no? Y que es razonable que haya algún estímulo para permitirle esa reinserción cuando ya no es peligroso para la comunidad y evitando el riesgo criminógeno, ¿no? Es también sabido que el retorno progresivo al medio libre puede contribuir a la reinserción de los sentenciados. Es decir, una persona que ha estado 5 o 10 años aislada en la cárcel y que después al día siguiente usted lo suelta a la calle y le dice vaya a buscar un trabajo para vivir, tiene muchas menos posibilidades de reinsertarse como cualquier ciudadano a la comunidad, que se le ha permitido ese reingreso progresivo, para evitar ese shock. Todo lo que estoy diciendo son obviedades. Entonces, pero disculpen, a veces las cosas por obvia no se dice y no así se olvida, ¿eh? Por otra parte, hay una forma eficaz e infalible de evitar la reincidencia por parte de los sentenciados. Y la forma infalible de evitar esa reincidencia por parte de los sentenciados es impedirles cualquier beneficio de libertad, cualquier libertad condicional, prohibir de raíz, no establecer ninguna medida que permita penas sustitutivas, ¿okay? Pero estamos claros, ya sabemos, hemos conversado que hay también un beneficio social en que esas medidas existan. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar, por una parte, de este derecho a la seguridad ciudadana, el de la protección de los niños y niñas, evitar que casos como el de Ámbar vuelvan a ocurrirse vuelvan a ocurrir, o que por lo Ámbar Cortejo, o que por lo menos exista un menor riesgo de reincidencia, y por otra parte asegurar el derecho a reinserción social y no llevar el péndulo hacia el otro lado, como muchas veces enfrentamos los abogados en los recintos carcelarios, es que sencillamente nos enfrentamos con jefes de recintos carcelarios que dicen yo no autorizo ninguna medida, porque no estoy dispuesto a tomar el riesgo de que alguno de estos sentenciados cometa un delito fuera y prefiero que los tribunales me lo impongan y me obliguen a hacerlo. ¿Cómo establecemos un sistema relativamente equilibrado?
Primero, no cabe duda que esa decisión no puede ser adoptada por un organismo administrativo, no puede ser por un órgano de la administración, ni por el Ministerio de Justicia, ni por Gendarmería, y tampoco puede ser adoptado por una comisión que por de jueces que esté integrada, aunque sean jueces los que la integren, que ellos estimen que cumplen un rol meramente administrativo. Y tiene que ser necesariamente adoptado por un órgano jurisdiccional, y tiene que ser adoptado por un órgano jurisdiccional bajo los estándares del debido proceso. En consecuencia, requerimos algo que los abogados hemos venido pidiendo durante décadas, que es una obviedad, que no es un avance tecnológico equivalente a poner una sonda en Marte, sino que implica sencillamente adecuar nuestro proceso penal a un modelo similar al que existe en otros países democráticos, y que es contar con tribunales de ejecución de pena. Es decir, contar con un procedimiento de ejecución de pena desarrollado y apropiado en nuestro código, y con jueces que estén a cargo del control de la ejecución de las penas. Esto no es una innovación, no es una extravagancia, es sencillamente poner nuestro sistema procesal a la altura de lo que en un Estado democrático de derecho se requiere. Sin embargo, esa iniciativa requiere redestinación de recursos fiscales. No estoy diciendo necesariamente gastos, porque es perfectamente posible que jueces de tribunal oral o jueces de garantía actualmente designados pueden eventualmente asumir como responsabilidad este procedimiento. Quizás ni siquiera sea necesario crear tribunales nuevos, y baste con un procedimiento adecuado en el cual se incorporen a esa función jueces designados de un pool. De hecho, muchas veces hemos hablado de conformar pools de jueces de garantía con los jueces del Tribunal de Juicio Oral, de manera que las funciones de garantía y de Tribunal de Juicio Oral estén integradas por grupos grandes de jueces y no estén separados. Aquí no hay una obligación canónica. Y ni siquiera quizás serían necesarias redestinaciones de recursos a nivel de poder, o sea, nuevos gastos, pero sí requiere redestinación de recursos, y por tratarse de un asunto en el que es dudoso si requiere o no un esfuerzo presupuestario adicional, no cabe duda en consecuencia de que aquí hay una omisión, un incumplimiento o una falencia por omisión de parte de los poderes ejecutivos actualmente vigentes y los ejecutivos anteriores, por no haber promovido, tal como en múltiples oportunidades se demandó, se requirió o se insistió que se necesitaba, con tribunales de ejecución de pena y con un procedimiento apropiado para esa etapa del procedimiento penal. O sea, esa falencia ha durado décadas, parece, la verdad es que resulta evidente, muy evidente que hay que resolver, y hay un incumplimiento por omisión que, en mi opinión, es manifiesto. Ahora, esa etapa de ejecución de nuestro proceso penal debería reunir a lo menos los siguientes requisitos, insisto, para evitar casos como este y compatibilizar adecuadamente el derecho a reinserción social con la protección de las víctimas y de los niñas y adolescentes y de otros grupos de riesgo. En primer lugar, tener un procedimiento detallado y extenso. Las escasas normas que hay en el Código Procesal Penal sobre control de cumplimiento de la pena, o las escasas normas en la Ley 18.216 o en el Decreto sobre la Libertad Condicional, resulta evidente que son absolutamente insuficientes, y se necesita un procedimiento detallado, incorporado en el Código Procesal Penal, y en el que rija el principio de contradictoriedad. Ese procedimiento tiene que incluir reglas probatorias claras. Tiene que primero establecer claramente una etapa en la cual se puede impugnar los informes de Gendarmería, ya esos informes ya sean favorables o sean negativos para los sentenciados. Tiene que haber plazos claros para que esos informes sean evacuados. Tiene que haber una etapa de rendimiento de prueba ante el tribunal que está a cargo de resolver. Tiene que existir la posibilidad de recurrir administrativamente las decisiones de Gendarmería. Tiene que existir además la posibilidad de recurso en contra de las decisiones de esos tribunales. Es así, por ejemplo, que si Gendarmería niega un cupo, o sea, se le solicita, Gendarmería señala que no procede un beneficio porque no hay talleres de trabajo, señala que se rechaza un beneficio porque el imputado necesita una intervención, pero no ofrece esa intervención, es necesario contar con medidas o con recursos o con procedimientos que permitan a los sentenciados, o ya sea impugnar o reclamar esa situación, u ofrecer los medios para poder contar con esas medidas o esos beneficios, o a su vez también requerirle a los imputados que puedan hacerlo, que cuenten, que los pongan a disposición de Gendarmería. También debería permitirse, y esto me parece evidente, debería permitirse la intervención en este procedimiento de las víctimas, incluso sin patrocinio de abogado. Debería permitirse asegurarse que cuente con abogado de confianza a aquellas víctimas que no pueden financiarlo, y debería también permitirse la participación de las instituciones públicas que velan por los derechos de las víctimas, por los derechos generales cuando no hayan víctimas en concreto.
Un ejemplo sencillo ocurre, por ejemplo, me pongo en el caso del tráfico de pornografía infantil. Es perfectamente posible que las víctimas de ese delito de tráfico de pornografía infantil no sean víctimas nacionales, no se encuentren en Chile, sea un delito que pone en peligro en general a los niños, pone en peligro en general a una comunidad, pero que resulta altamente conveniente que la Defensoría de la Niñez comparezca por ponerse los beneficios. Entonces estoy pensando también en instituciones públicas que defiendan en abstracto ciertos grupos vulnerables, que intervenga la Defensoría de la Niñez, que intervenga el Ministerio de la Mujer, que pueda intervenir actualmente el INDH, como hacer intervenidas de este tipo. Además, debiera estar asegurado el derecho a la defensa de todo imputado en ese procedimiento. A todos los sentenciados deberían tener la posibilidad de contar con un abogado defensor. Quisiera agregar, además, que tal como ocurre en la ley 18.216, me parece que todas estas peticiones por parte de los sentenciados deberían poder reintentarlas solo después de que ha transcurrido un determinado lapso, un determinado plazo. No sería razonable que las tuvieran ocupando la expresión en inglés, perdón, quizás es poco ciútico, haciendo lo que llaman en inglés, se llama el forum shopping, es decir, que los imputados estuvieran intentando con solicitudes cada 15 días o cada 30 días con el objeto que les toque un tribunal bueno. Aquí debería ocurrir para todo este tipo de solicitudes algo similar a lo que pasa con las libertades, con la ley 18.216 y la petición de pena sustitutiva, que establece expresamente, por una parte, un plazo mínimo dentro del que debe transcurrir para que el imputado, el sentenciado, pueda volver a efectuar la solicitud. Eso es un desincentivo a las peticiones peregrinas, a las peticiones audaces o solo por intentar. Es decir, tal como la 18.216, usted pide esta medida, no se le concede esta medida y sabe que no la puede reintentar de 6 meses más. De tal manera no va a abusar de esa medida hasta que le toque un tribunal favorable. La va a pedir solo cuando encuentre un fundamento y esté en condiciones de sostenerlo. Y además debiera asegurarse y velarse, porque en la medida de lo posible siempre existe aleatoriedad o desconocimiento por parte del sentenciado de qué tribunal le va a tocar o qué juez le va a tocar en particular, como ocurre hoy día, por ejemplo, en garantía o con los tribunales de juicio oral. Es decir, los sistemas de distribución de causas deberían asegurar que el juez no sea conocido hasta el día de la audiencia que va a conocer de este tribunal, salvo el tribunal, las jurisdicciones pequeñas en que eso resulta imposible, porque es una buena medida para prevenir corrupción. Penúltimo, toda medida de protección de niños, niñas y adolescentes y de víctimas en general establecida en la ley relacionadas con la situación de los sentenciados debería ser promovida o propuesta al Congreso con un informe claro respecto a su presupuesto y cobertura, y con un procedimiento claro respecto a los controles y las sanciones en caso de violación o infracción de esas medidas. Lamentablemente, y aquí quisiera detenerme, son un rasgo de nuestra cultura jurídica en general, tóxico, pero es antiguo. Pareciera, o sea, llama la atención que en el español no existe una expresión, una palabra sinónimo de una expresión en el inglés que habla claramente de nuestra cultura. Hay una expresión en el inglés que es un verbo, es to enforce o enforcement, y que tiene que ver, y que significa básicamente con hacer cumplir la ley. Nosotros no tenemos un verbo para eso, no tenemos una expresión para hacer cumplir. Básicamente dice relación con la idea de que si usted impone un impuesto, tiene que tener el servicio de impuesto interno, porque no tiene ningún sentido imponer un impuesto, crear un impuesto, si no tiene el servicio de impuesto interno. No tiene ningún sentido crear una tasa aduanera si no tiene una aduana. Bueno, nosotros lamentablemente creamos obligaciones o medidas para proteger a las víctimas y no creamos los órganos encargados de controlarla, los medios necesarios para fiscalizarla, la forma como esas medidas se van a fiscalizar. Y la verdad es que esa situación es inaceptable. O sea, en la medida que se creen nuevas medidas o nuevas leyes que vayan a proteger a las víctimas, debe exigirse, el Congreso respetuosamente debería exigir que este interés, ¿no es cierto?, esta declaración de protección, vaya necesariamente asociada con una explicación clara de cómo esa ley se va a financiar, de cómo esa medida se va a financiar, de cómo esa medida directa que en favor de la víctima se va a controlar y se va a fiscalizar. De otro modo, usted genera una expectativa que no puede satisfacer o que no va a poder cumplir. Y por último, insisto, que aunque yo ya lo señalé, pero quisiera reiterar que esta función de control de cumplimiento puede asignarse a jueces con competencia penal, y eso ya sea de garantía o de tribunales de juicio oral, porque son quienes efectivamente conocen mejor la materia y ya están suficientemente especializados, sin necesidad de crear tribunales nuevos, porque ya existen suficientes tribunales o suficientes jueces en el país como que para que pudieran, en opinión de este abogado, hacerse cargo de esa función.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Ángel, por la completa exposición. También a Paulina Rodríguez, en representación del Centro de Atención de Víctimas. No sé si hay algún diputado conectado para hacer alguna, o sea, están conectados, pero algún diputado que quiera hacer alguna consulta a los invitados. Ya, yo voy a hacer un par de preguntas súper corto. Primero, a Paulina. La finalidad, y usted lo dijo bien, son distintas. La etapa de ejecución de la pena, el Centro de Atención de Víctimas no tiene mucho que hacer, la verdad. Previamente sí, en la etapa en juicio, cuando la persona no tiene abogado, hacer intermediario con la fiscalía, representarlo eventualmente, apoyo psicosocial, etcétera. Pero en el caso de la etapa de ejecución de la pena, que es lo que estamos viendo ahora a propósito de las libertades condicionales otorgadas y a propósito de lo que pasó con Hugo Bustamante, que se le dio la libertad a pesar de que tenía informes lapidarios que recomendaban no liberarlo, y conjuntamente con muchos internos más el año 2016. Muchos de ellos reincidieron, obviamente no fueron tan mediáticos como el caso Bustamante, principalmente por las circunstancias, pero hay muchos casos más. El rol de la víctima, hay varios proyectos que vamos a empezar a discutir el miércoles en la Comisión de Seguridad, pero yo por lo personal quisiera saber de qué manera podría fortalecerse el rol de la víctima mediante modificaciones legales, porque cuando estamos viendo la Defensoría de las Víctimas en la Comisión de Constitución, una de las ideas que yo tenía en mente en ese caso era poder incorporar en la etapa de ejecución de la pena la representación de un abogado, es decir, que tuviera defensa. Yo sé que esto todo lo soluciona el Tribunal de Ejecución de Pena y quizás, obviamente, que ahí calzaría mucho mejor todo, pero el que pudiera la víctima tener un abogado que la patrocine en el caso y que obviamente sea oída, en el caso de que se recurra de amparo en la Corte de Apelaciones, o bien con un informe, obviamente, o acompañando un informe al respecto, para efectos de que no pongan en libertad a una persona que la Comisión de Libertad Condicional rechazó su libertad condicional. Yo no sé qué opina respecto a eso, a poder hacerse parte en la etapa de ejecución de la pena. Y otro punto que usted hizo alusión y que me parece relevante, que es el derecho a ser oído. En algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, las víctimas son oídas cuando se está solicitando la libertad condicional. El decreto ley 321 no habla ninguna parte de las víctimas, y de hecho ni siquiera se les notifica. Yo siempre hago alusión a eso, porque eso es lo que me considero de las cosas más sorprendentes, que cuando se está pidiendo la libertad condicional, la víctima ni siquiera sabe, y se entera por la prensa, digámoslo, ya ocupando un término más conocido, sobre todo en política. Y después cuando va a amparo tampoco. Es decir, si no es por el rol de las fundaciones, como por ejemplo la Fundación Amparo y Justicia, que expuso en esta comisión, la verdad es que muchos más internos que no deberían recuperar la libertad la recuperarían. La tasa de incidencia favorable cuando participan las fundaciones es considerable. Yo creo que por una situación más allá de los buenos abogados que puedan ser, es por una situación muy simple, es decir, hay contraparte. Y en el caso de los recursos de amparo no hay contraparte. Entonces, no solamente es injusto, sino que claramente hay una alteración del debido proceso. Entonces, yo creo que eso es una desatención en general de nuestro sistema procesal penal respecto a la víctima, pero que en la etapa de ejecución de la pena es aún, por decirlo de alguna manera, más escandaloso. Nosotros, a ver, nos tocó conocer varios casos, pero principalmente la mayoría de ellos no tenían información. Entonces, después cuando el interno recupera la libertad y se entera que está viviendo, bueno, pasó en Talca, creo que fue, que la madre o un pariente de un adolescente de 13 años se encontró con el asesino caminando en la feria, de frente. Nunca se enteró de que le dio la libertad condicional. Entonces,
desde la experiencia, Paulina, que tú has podido tener en el Centro de Atención de Víctimas, y obviamente para enriquecer las conclusiones de esta comisión, ¿qué propuesta, más que qué propuesta, si han conversado alguna idea o alguna sugerencia respecto a cómo mejorar la atención de las víctimas, no solamente en la etapa de ejecución de la pena, sino que en la etapa que están ustedes viendo hoy día, independientemente que hay un proceso de defensoría de las víctimas? Y por otro lado, lo mismo Ángel, yo comparto lo que claramente hubo un abandono de funciones, es decir, el artículo primero del decreto de la ley 321 hablaba de que tenía que estar corregido y rehabilitado para la vida social. Independientemente de que en esa época salía que era un derecho, pero un derecho sujeto a ciertos requisitos. Y en el caso de Hugo Bustamante, además, se hablaba del beneficio de libertad condicional, en el artículo 3. Entonces, claro, sin los informes la comisión habría sido decorativa, es decir, habría bastado con un mouse y suficiente para que los internos hubieran recuperado la libertad. Entonces, también a Ángel, la forma que le daría a este tribunal de ejecución de pena, fortaleciendo el rol de las víctimas. Yo creo que, por lo menos a mí me interesa mucho que en la conclusión de este informe esté contemplado ampliamente el rol de las víctimas como propuestas, como sugerencias de propuestas para efectos de poder después desarrollar legislativamente, y tomando en consideración que hay un proyecto de defensoría de las víctimas, que el gobierno espero que presente prontamente la creación del Tribunal de Ejecución de las Penas. ¿Cuál es su mirada en específico y qué sugerencias más que nada tienen respecto a cómo mejorar aquello y cómo hacer más visible el rol de la víctima? Porque, y no me voy a extender más, pero uno que le toca recorrer el distrito, yo tengo la Quinta Cordillera, que son 26 comunas, y la verdad es que el alegato se repite en la mayoría de las ocasiones, y es parte de por qué la gente ha perdido la credibilidad en el sistema judicial, y entre otras instituciones, pero ¿y por qué ya no denuncia o denuncia menos? Y es principalmente porque sienten que cuando denuncian no reciben mayor información, es decir, se depositó la denuncia o el delito porque te están denunciando, y después el rol de la víctima, en este caso, sobre todo gente vulnerable que no tiene acceso a un abogado pagado, es muy desgastante. Y eso sumado al dolor emocional que puede ser el haber perdido una víctima. Entonces, perdón, haber perdido un familiar. Entonces, ahí se genera una desigualdad social respecto al acceso a la justicia que es bastante dramático. Porque, claro, cuando tú tienes dinero para pagar un abogado, eso se disminuye, pero cuando no lo tienes y esperas que el fiscal, en este caso, te esté notificando constantemente de las diligencias, es bastante estresante, sumado a lo emocional. Porque además estamos hablando de fiscales que la mayoría de ellos están sobrecargados en la cantidad de causas. Entonces, cuando tú tienes un abogado que se querella por ti o que está a tu lado, no solamente hay una mayor preocupación por la víctima, sino que además hace mucho más eficiente la labor de los fiscales, porque hay una contraparte que lo está fiscalizando a ellos también. Es decir, como es autónomo el Ministerio Público, por un lado dice, oye, ¿sabes qué? Hay un abogado que está detrás de esto y que está verificando que el fiscal haga todas las diligencias que tiene que hacer. Porque cuando eso no pasa, como es autónomo el Ministerio Público, la verdad es que se genera una suerte de autofiscalización del Ministerio Público que muchas veces no es ajeno a la fiscalización que puede haber por parte de otros órganos de la ciudadanía. Entonces, eso produce, no sé si ocupar la palabra relajo, pero de alguna manera un orden interno que muchas veces puede ser no lo suficientemente eficiente como debería ser, y muchas veces quizás no se logran condenas o no se logra una investigación más acuciosa por aquello. Y eso obviamente genera una sensación de impunidad muy grande en la gente, sobre todo aquella gente que no tiene para pagar un abogado. Pero bueno, redondeando la idea, era la pregunta en un comienzo: ¿cómo hacer para que el rol de la víctima sea más preponderante en la investigación judicial y también en la etapa de la ejecución de la pena? Eso, Paulina. Gracias, presidente.
Sí, en relación a los derechos que le asisten a la víctima, justamente en el proceso de investigación y procesos de juicio, efectivamente hoy día, a través del programa Apoyo a Víctimas o a través de otros dispositivos, sí pueden contar con un abogado en el caso específico que vemos nosotros de los delitos más violentos, no quedando dentro muchos otros delitos, y por eso lo menciono, ya que no vemos todo tipo de delitos. Estamos en asociación, en convenio con otras instituciones y de esta manera nos colaboramos y tratamos de dar mayor cobertura. Sin embargo, sabemos que esta cobertura es insuficiente. Tenemos una cobertura actualmente limitada y por eso también tiene que ver, como tú bien mencionabas, ¿no es cierto?, el proyecto de Defensoría de las Víctimas, que busca justamente, una de las cosas que busca es justamente poder dar cobertura a todos los lugares que hoy día lamentablemente no podemos llegar. En ese sentido, y algo que usted mencionó, presidente, que tiene que ver con el acceso a la justicia, que es un concepto bastante amplio y también bastante analizado desde desde distintos estudios, desde distintas áreas de investigación, que no tiene que ver necesariamente o solamente con el proceso jurídico, sino que tiene que ver con un sentido amplio del acceso a la justicia, y eso es un concepto súper interesante, ya que en los estudios que hay existe también información que no solamente tiene que ver con el apego al proceso jurídico, sino que tiene que ver con todo lo que va alrededor, con el derecho a la información, tiene que ver con lo que mencionaba también nosotros el abogado, con el principio de igualdad de la ley, tiene que ver con varios aspectos, con el derecho a ser oídos y sentir que ese derecho se lleva a cabo, que es algo también sumamente importante en el proceso. No solamente el acceso a la justicia considerado como el acceso a la justicia a obtener una condena relevante a la víctima o víctimas secundarias, sino que a todo el proceso, a un apoyo también en lo psicológico, a entender el proceso, a entender por qué se está haciendo, cuál es el panorama que existe, por qué se toma una decisión y no otra. En este sentido, las distintas herramientas que existen, que ya sea desde la orientación jurídica, el patrocinio o la querella, como usted bien señalaba, va a tener justamente que ver, previamente tal, con las necesidades de la víctima, ya que a partir de eso es que nosotros construimos el modelo y es que nos relacionamos con las víctimas, porque no todas las víctimas tienen las mismas necesidades, no todos, y uno lo ve al principio, ¿no es cierto?, donde generalmente uno en lo inmediato, cuando hay una situación aún, ¿no es cierto?, de choque emocional, cuando hay una situación inicial, ¿no es cierto?, lo primero que uno ve es esta necesidad de justicia inmediata, que fluye y que la persona la menciona de esa manera. Sin embargo, al llevar a cabo el proceso, uno va levantando nuevas necesidades y otras necesidades que tienen que ver ya más con los procesos ya más ¿no es cierto?, más racionalizados, más pensados, y donde son otras necesidades las que surgen de las víctimas y donde es necesario poner atención. Para eso es relevante poder tener un contexto y un panorama que pueda dar cobertura en términos integrales, en términos multidisciplinarios, y que asistan no solamente a la víctima, sino que también a las víctimas indirectas, que es en el caso como lo que atendemos nosotros del programa Apoyo a Víctimas. En esa parte nosotros sí intervenimos, pero sabemos que hoy día la oferta es insuficiente. Estamos conscientes de ello y por eso es sumamente relevante poder avanzar hacia una defensoría de las víctimas, hacia una institucionalización mucho mayor, que permita no solamente dar mayor cobertura, como yo señalaba, sino que también de tener una mejor coordinación interinstitucional, porque hoy día efectivamente en muchas ocasiones a veces llegamos más a una institución, pero no tanto públicas como privadas, pero hay otros casos que no llega a ninguna institución. Entonces ahí, donde al haber una institucionalidad que pueda dar atención a las víctimas, vamos a poder llegar de mejor manera a todo este tipo de situaciones desde las necesidades de la víctima, desde los derechos de la víctima. Sin embargo, algo que mencionaba, presidente, que tiene que ver con, y que preguntaba, ¿no es cierto?, ¿qué podemos hacer en la parte final? ¿Qué podemos hacer una vez que ya hay una condena? Y se mencionaba el tema del abogado. Sin embargo, ahí hay que ir como unos pasos más atrás y poder efectivamente detenerse en lo que dice el Código Procesal Penal, que tiene que ver con quiénes, ¿no es cierto?, quiénes son los intervinientes en esta parte final.
porque ahí no sacamos nada con proveer un abogado que solamente va a poder, qué es lo que nosotros hacemos. Cuando a nosotros nos llega una víctima en este proceso, nosotros le damos orientación del proceso, pero nosotros no podemos intervenir, ni nosotros como abogados, ni ellos, ni en representación de la víctima, ya que la víctima no tiene parte en este proceso de condena. Por eso, donde ya hay una condena ejecutoriada. Por eso ahí, si uno, ¿no es cierto?, quisiera realizar una modificación, avances en esta materia, tendría que justamente ir a esa parte, a cuáles son los intervinientes en el proceso, en el proceso de condena ejecutoriada, y donde quizás, y lo mencioné, ¿no es cierto?, en algún minuto, haríamos un cambio con el solo hecho de informar a la víctima o con el solo hecho de informar a los organismos del Estado que tuvieron una parte, que fueron intervinientes en alguna parte del proceso anterior. Eso sí sería un avance, pero tendría que ver con poder modificar lo que tiene que ver los intervinientes de cuando ya existe una condena ejecutoria. Eso, presidente. Gracias, Paulina. Ángel. Efectivamente, señor presidente, tal como señala la señora Rodríguez, si pudiera comenzarse con una reforma, ahí al artículo 466 del Código Procesal Penal, que excluye a las víctimas del proceso de ejecución de la sentencia y medidas de seguridad, diciendo expresamente que no son intervinientes en ese procedimiento. Son normas bastante breves, como señalaba, necesitamos un procedimiento más detallado, pero hay una norma expresa que las excluye, y eso no pareciera razonable. A ver, señor presidente, si la decisión si la decisión acerca de otorgar alguna medida de libertad condicional o alguna pena sustitutiva, me permito referirme a ella, que implican modificar la condena de una persona, de un sentenciado, fue una decisión que se basara solo en apreciar si se cumplen o no objetivamente ciertos derechos, la comparecencia de las víctimas no tendría ningún sentido, porque la verdad es que sería agregar más palabras, no más voces para controlar el cumplimiento, insisto, de la revisión de ciertos documentos, y parece que hay suficientes personas, hasta el juez, hasta el fiscal, el gendarmería interviene, pero si entendemos que quienes se pronuncian sobre esas medidas, que me parece que es la interpretación adecuada conforme a los tratamientos internacionales, deben también verificar si hay riesgo o no hay riesgo de reincidencia, no hay ningún motivo para que la víctima no sea oída. No hay ninguna justificación para entender que la víctima puede interponer querella y puede ser oída en el control de detención, en la formalización, en la petición de cautelares, le permitimos acusar, le permitimos intervenir en el juicio, le permitimos hablar en todas las etapas del juicio, le permitimos pedir pena, le permitimos opinar acerca de la pena, aportar antecedentes respecto a la pena, le permitimos interponer recursos, pero cuando llega el momento de reducirle la ley, reducir la pena que la ley establece, ahí no nos interesa escuchar a la víctima. Eso no tiene ningún sentido, eso es incoherente. Resulta que permitimos que la víctima intervenga en todas las fases de imposición de una condena establecida conforme a la ley, pero cuando usted pretende imponerle, rebajarle esa condena, es decir, torcerle la nariz a la ley, es decir, esta persona va a tener una pena menor que la ley le establece, o distinta a la que la ley establece, o un tribunal, después de todo este esfuerzo de recursos, le impuso, no necesitamos ir a la víctima. Eso es incoherente. No tiene ningún sentido, y me parece que hoy día además los tiempos tampoco están para decir de que al Poder Judicial o cualquier agente del Estado no le interesa escuchar la opinión o lo que tengan que decir las personas que se ven directamente afectadas por una medida. Estoy pensando en las personas, en las víctimas en concreto, en las víctimas concretas de un delito en concreto. Entonces, que me parece que hoy el derecho a ser oída es un derecho que debería reconocerse tanto en la ley como en las normas administrativas sobre el particular. Porque además, tal como usted ha dicho, señor presidente, y comparto su opinión respetuosamente, hoy día las víctimas, además, en el contexto de un Ministerio Público Autónomo como el que existe en Chile, cumplen un rol muy importante en la fiscalización del cumplimiento de los deberes de los fiscales. Es decir, cuando los fiscales cumplen sus deberes en materia de persecución penal, las víctimas los acompañan y pueden estar presentes y apreciar lo que hace el fiscal. Cuando el fiscal deja de hacer lo que le corresponde hacer, las víctimas cumplen un rol muy importante para fiscalizarlo y controlar ese cumplimiento. Tercero, creo que hoy día no tiene ningún sentido, es incoherente que las audiencias de control de detención sean públicas, que las audiencias de formalización sean públicas, que a veces se transmitan incluso por internet, que existe un derecho a un juicio oral y público, pero cuando se trata de adoptar la decisión para modificar una pena, para imponerle a una persona una pena distinta de aquella que se da en la ley,
esa decisión se puede adoptar por despacho. ¿Ah? Y no existe un derecho a conocer en una audiencia pública cuáles son los argumentos para reducir esa condena. Entonces me parece que también debiera promoverse o debiéramos dirigirnos hacia un procedimiento en el cual ese tipo de debate también fueran debates públicos. Y por último, no cabe duda que además la víctima solo debería tener derecho a ser oída, de manifestado su opinión, ¿no? Que eso casi como podría entenderse como derecho a una pataleta, sino que derecho a hacer peticiones y además permitírsele además aportar pruebas. Porque si lo que estamos hablando es de derecho, si hay o no hay riesgo de reincidencia, las víctimas deberían tener la posibilidad de aportar pruebas en un sentido distinto a los informes de gendarmería, a los informes oficiales o a los informes de la defensa con el objeto de cuestionarlos, porque no hay motivo para entender que las reglas probatorias o las reglas sobre intervención o sobre publicidad que se aplican en el procedimiento general, ¿okay? Hay una excepción, se haga una excepción respecto de ellas en la fase de ejecución o en la fase de cumplimiento. Yo entiendo que hoy día efectivamente tenemos que adecuar muchas de nuestras instituciones, pero hay un desajuste que tiene que ser corregido. No hay ningún motivo para que la víctima pueda pedir pena, pueda participar como testigo y aportar pruebas, pueda instar por una pena superior, no sé, recurrir esa condena, pero después se modifique esa pena y con todos los riesgos de igualdad ante la ley, de los que hemos hablado, y de principio de legalidad, a puertas cerradas, sin escuchar siquiera a la víctima, sin que la víctima conozca los motivos y sin que pueda rendir pruebas que permita oponerse. O sea, se puede oponer a una pena puede pedir una pena más alta, puede aportar antecedentes para esa pena, pero después no puede aportar antecedentes para que se le imponga una pena distinta a la que señala la ley. Eso la verdad es que el señor presidente no tiene, en mi humilde opinión, en el actual estado de cosas no tiene sentido. Entonces quisiera decir que efectivamente comparto la idea de que las víctimas debieran reconocerse expresamente su derecho a ser oídas, de que debieran reconocerse expresamente su derecho a aportar pruebas, de que a cuestionar, a aportar antecedentes y oponerse a una medida, y que también deberían estas decisiones adoptarse en audiencias públicas. Me parece que ya no están los tiempos para hacer excepciones de esta naturaleza en un procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ti, Ángel. Muchas gracias, Paulina. No sé si algún diputado o diputada quisiera hacer alguna consulta. Presidente, yo tengo una consulta. Sí, tiene la palabra diputada Sandoval. Sí, para Paulina. Lo que pasa es que escuchándolo, como pensaba, y lo hablaba con el abogado también de mi equipo, en otros modelos penales, porque en el fondo a todo lo que estamos apuntando es como a medidas más bien administrativas en este tema, y no existen en Chile tribunales que vean la ejecución de las penas, en el fondo, y que evalúen los beneficios. Y evalúen una vez, digamos, cuando la pena ya está en curso. Entonces, ¿qué opinión les merece en realidad a los dos acá invitados? Una reforma que vaya en esa dirección, porque claro, acá en otros modelos penales hay tribunales que dictan sentencia, está como todo separado por funciones. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Si eso de alguna manera más a largo plazo podría apuntar como a medidas más sustantivas. Sí, tiene la palabra Paulina. Gracias, presidente. Sí, yo creo que más que lo que señala diputada tiene que ver con, o antes de eso, tiene que ver justamente con la participación, o sea, con la modificación en el Código Procesal Penal de los intervinientes, porque mientras no se haga eso, por mucho que se hagan modificaciones en relación a los tribunales que vayan a revisar estas situaciones, no va a haber una participación de la víctima en ese proceso final, o de quien la represente, o de quien haya tenido parte en el proceso anterior. Por lo tanto, mientras no se modifique eso, yo creo que no vamos a poder avanzar en esa materia, ya que los derechos de la víctima son fundamentales en el proceso. Por lo tanto, y como bien decía también, ¿no es cierto?, el abogado, le preguntamos durante, o le hacemos parte, no es que preguntarle durante todo el proceso. Sin embargo, al generar una garantía, al generar un beneficio, ya no consideramos ni siquiera con derecho a voz, ni siquiera con el derecho a ser oído a la víctima. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, a mi juicio por lo menos, es poder
y desde lo que nos confiere a nosotros, como es la atención a las víctimas, que conocemos la sintomatología que producen procesos tan relevantes como esto, porque nosotros trabajamos con el trauma de lo que vive la víctima y una víctima de un delito violento, que es lo que vemos nosotros, no va a dejar, ¿no es cierto?, de ser víctima de un delito. Va a ser víctima de un delito en distintas etapas de su vida. Sin embargo, van a haber ciertos detonantes que van a hacer que esta persona, ¿no es cierto?, reviva y resignifique nuevamente situaciones asociadas al delito. Y con eso es lo que nosotros trabajamos, con la reparación de las consecuencias que sufrió esta víctima, ¿no es cierto?, de algún determinado delito. Por eso es tan importante, por la sintomatología que ella pudiese presentar durante distintos detonantes, como sería, ¿no es cierto? Nos ha pasado que las víctimas llegan, ¿no es cierto?, y nos dicen, chuta, nos enteramos, ¿no es cierto?, que esta persona salió en libertad, pese a que no debió haber salido todavía, y eso se le genera una serie de sintomatologías y una serie de detonantes que obviamente afectan su proceso de reparación. Entonces es fundamental poder modificar eso antes de cualquier otra modificación. Muchas gracias, Paulina. Ángel, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Comparto plenamente la idea de que en el mediano plazo debiéramos, ojalá en Chile, contar con tribunales de ejecución de pena. Quizás no necesariamente paralelos a los juzgados de garantía, a los tribunales de juicio oral, quizás lo relevante es la función de ejecución de pena, aunque esos tribunales están integrados, la distribución de causas defina que en algún momento cumplirán esa función jueces de garantía designados o miembros de los tribunales de juicio oral que sean designados en un pool amplio, aunque no se creen, insisto, como tribunales especiales separados, distintos, como hoy día existen, con un edificio diferente. Pero sí comparten la necesidad de contar con un procedimiento especial y aunque las reglas de distribución de causas asignan que sean estos mismos jueces de un método especial quienes reciban estas causas en cada caso. Y comparto plenamente esa idea. Pero también me parece que esa medida, que es más bien de mediano plazo, que probablemente implica una discusión un poco larga, debe ir acompañada también por otras más breves, otras más recientes. En primer lugar, partiría por la reforma del artículo 466, tal como señala, es decir, permitir que las víctimas intervengan en la fase de ejecución, modificar el Código Procesal Penal en ese sentido. Y segundo, en la medida de lo posible, incorporar iniciativas tanto administrativas como legislativas que permitan, en el corto plazo, el más corto plazo, que todas estas decisiones relevantes que implican modificar condenas, o sea, que a las personas se le imponga una pena distinta de aquella que establece la ley, o más breve que la que establece la ley, porque la verdad es que solo los abogados entendemos estas precisiones de que la pena es la misma, pero se le modifica la forma de cumplimiento. Para las personas esto implica que la pena les cambió, se la redujeron en términos de años, y que la pena se le acortó, ¿no? Porque lo que importa es cuánto tiempo estuvo privado de libertad, cuánto no. Entonces, todas estas decisiones relevantes, me parece que ya no están los tiempos para que la justicia opere como una caja negra, ¿no? En que el debate se produce en una caja negra, la decisión se adopta en una caja negra, los fundamentos se adoptan en una caja negra, y a la ciudadanía se le informan sencillamente lo que ha ocurrido. Creo que todas esas decisiones debiéramos avanzar, en la medida de lo posible, a la brevedad, a que sean tanto los debates como los antecedentes que se aportan, como los fundamentos de ellas, sean públicos, tan públicos como son los juicios orales, ¿no?, o las comunicaciones de sentencia. Solo una prevención respecto al artículo 466, y eso ya es una opinión de abogado, me parece que debiera permitirse la participación de las víctimas, y de cuando las víctimas son colectivos, de que participan organismos que representan esos intereses genéticos de las víctimas, pues debería tenerse especial cuidado con aquellos casos en los cuales hay multiplicidades de víctimas representando un mismo interés, que probablemente ustedes lo han visto, que el delito afectaba a una persona y intervienen 5 querellantes, o que de distinta naturaleza, en función del interés de esa persona, porque eso afecta el derecho del imputado e incluso produce entorpecimiento de la actividad entre los mismos intervinientes. Eso lo ha permitido nuestra ley, y me parece que sería una buena oportunidad, a propósito del 466, para regularlo o moderarlo. Es eso, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Paulina. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún señor diputado, señora diputada? Estaríamos, secretario, me parece. ¿Alguien querrá solicitar algún oficio? Ya, yo quisiera dar las gracias a Paulina Rodríguez del Centro de Atención de Víctimas por la exposición, porque además nos sirve mucho para las conclusiones, lo mismo que para
abogado Ángel Valencia, Wilfredo también que nos acompañó en la comisión, a las señoras diputadas presentes, al señor diputado Durán también que está por ahí. Presidente. Ahí está, Eduardo, que también va a ser importante porque el miércoles empezamos la discusión de la Comisión de Seguridad de Proyectos que tienen que ver con la modificación del 321 y también con el rol de las víctimas. Por lo tanto, estos van a ser insumos muy, muy relevantes y si es necesario que ustedes también tenerlo exponiendo en la comisión también sería muy bueno. Así que... Presidente. Sí, diputado Durán. Si me permite, cortito nomás, en razón de que voy conduciendo, no he podido conectarme presencialmente en forma telemática, ya, pero he estado escuchando toda la presentación. Agradecer a Wilfredo, Paulina, por su interesante exposición, y en especial a don Ángel Valencia, a quien le tengo un aprecio especial, así que solamente quería pedir la palabra para eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Durán. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.